Que Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta mañana. Gracias por acompañarnos a este programa donde juntos aprendemos de la palabra de Dios. Cada domingo a las 11 de la mañana estamos conectándonos. A las 11 de la mañana del área central de los Estados Unidos estamos compartiendo la palabra de Dios, y después que el mensaje se termina, poco tiempo después también lo subimos a la red social de YouTube. Por lo tanto, les pedimos que también puedan suscribirse al canal Iglesia Roca y Fortaleza Oficial para que podamos ir creciendo, y les pedimos que compartan también y que puedan dejar un pulgar arriba para que la red social promueva la palabra de Dios y nosotros también ser de bendición. Tal vez por una compartida que le demos, ese mensaje alguien lo puede ver, una persona que necesite, y la palabra llegue a tiempo. No sabemos, por lo tanto podemos hacerlo. Eso no es algo difícil. Vamos a orar entonces y nos ponemos en las manos de Dios en esta mañana. Gracias a los que nos acompañan. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas en este día, en este servicio donde lo dedicamos a ti. Gracias, Padre, porque tu palabra sigue fluyendo a pesar de las adversidades. Gracias, Señor, porque has tocado nuestro corazón y nos has salvado. Te pido por cada persona que está sintonizando este programa, que tú les bendigas, Señor, que tú les guardes, Padre, que seas propicio y que concedas las peticiones del corazón, que la salvación llegue, que las conciencias sean limpiadas. En el nombre de Jesús, trae tu palabra, perdona pecados, sana a los enfermos. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús, y te pedimos que limpies nuestro corazón, que podamos ser fieles a ti. Haz milagros, Señor. Quita las dolencias de los cuerpos. Restaura los hogares, restaura las familias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermana Catalina, ¿cómo se llama la persona que nos mira? ¿Su hermana? Graciela. Oh, ¿y el apellido igual que el suyo? Sandoval. Queremos mandar un saludo a doña Graciela Sandoval, que también nos sintoniza. También a Ansurio Lemus y a su familia. Gracias, sabemos que siempre nos están sintonizando y nos sentimos contentos. Les amamos y siempre oramos por ustedes. Y a los hermanos que también nos sintonizan, a la familia Osorto, también Katy, ¿verdad?, que también nos mira. Otras personas que también nos están sintonizando, gracias también de corazón. Sabemos de que aunque estemos quizás distanciados en lo físico, pero estamos juntos en espíritu. Tenemos un mismo Dios, un mismo Salvador. Gloria al Señor. Vamos a leer en Romanos, capítulo número 1, una porción conocida. Capítulo 1 de Romanos y el versículo 15. Dice la Biblia: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. El tema para esta mañana es el evangelio y la religión. El evangelio y la religión. Pues el mundo nos cataloga a los evangélicos como religiosos, y al evangelio lo catalogan como una religión, pero lo cierto es que debe haber una diferencia entre lo que es una religión y lo que es
verdaderamente el Evangelio. Ahora, si el mundo nos llama religiosos, o si el mundo llama religión al Evangelio, voy a decirlo de esta manera: nosotros como cristianos tenemos responsabilidad en eso, porque nosotros nos hemos encargado con nuestras conductas de que el mundo nos vea así. El mundo nos mira así como religiosos, porque nosotros mismos lo hemos provocado. La palabra religión se conceptúa como un conjunto de reglas y normas que nos llevan hacia Dios. En las escuelas de teología, en los seminarios, así enseñan a los alumnos. Religión es un conjunto de reglas y normas que nos llevan hacia Dios. Pero en el entendido por acciones que nosotros podamos realizar. Ahora, el Evangelio es algo de fe. Este mismo capítulo 1 de Romanos habla de la fe y dice: el justo vivirá por la fe. Por lo tanto, el Evangelio es algo más que una religión, porque se trata de fe, y lo que tiene que ver con las religiones son cosas que uno tiene que hacer. Usted tiene que hacer esto para llegar al cielo, usted tiene que hacer lo otro, usted tiene que hacer esto y aquello. Y eso se convierte en una religiosidad. Y como dije hace un momento, precisamente los cristianos, muchos cristianos, hemos caído en esa situación. Y se nos ha olvidado la parte de la fe. Hasta el día de hoy, muchos cristianos no entienden completamente lo que es el Evangelio verdadero. Siempre, bueno, mencionábamos el domingo anterior los cambios que han habido últimamente, en los últimos 2 años. Los cambios que han habido para las congregaciones. Hubo un tiempo que no nos podíamos reunir. Y muchas personas les ha parecido eso que no debe ser. Y digo personas cristianas. Porque ellos están basándose en una religiosidad y no en una convicción del poder verdadero del Evangelio. Siempre se ha dicho en Latinoamérica, se ha dicho: ay, es que si la gente deja de ir a la iglesia se van a enfriar. Les gustan esas palabras. Se está enfriando, se cayó del Evangelio. Y una serie de palabras y frases que significan que si una persona dejaba de hacer las cosas religiosas, entonces se iba a alejar de Dios. Entonces hemos estado envueltos en una religiosidad que mantiene a las personas, ya sea por costumbre o por miedo, las mantiene en una maquinaria cansada, y siempre, y esto, y aquello, pero es religiosidad. Es religiosidad. Entonces, el cristiano, nosotros, cuando le damos nuestra vida a Cristo, puede ser que parezcamos religiosos, pero debemos tener una convicción y tenemos que estar fortalecidos espiritualmente para soportar las adversidades. Pablo dice acá: no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios. El Evangelio verdadero es poder. El Evangelio verdadero es que podamos nosotros sí tener esa capacidad para vencer las adversidades, tener la capacidad para ir en contra de la corriente, tener la capacidad de comportarnos como el Maestro. Y debemos ser muy cuidadosos, porque tampoco me refiero a irnos al otro extremo, el extremo del libertinaje, y tomar ya esto como un pretexto. Pues como de todas maneras, yo sé que soy cristiano, pero puedo ir a hacer tanta cosa. No quiere decir eso, sino tener una convicción, conocer los límites que tenemos sin caer en la religiosidad, y tener esa convicción de que somos hijos de Dios,
tener esa convicción de que Él nos ha salvado y que nada ni nadie, como dice Pablo también en otra de sus cartas, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Aquí mismo en Romanos dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces el creyente debe aprender a llevar una vida cristiana de convicción, con el poder de Dios a favor nuestro, sin caer en cuestiones religiosas. Y con esto no me refiero a que sea malo, la manera de adorar. Pues las iglesias se reúnen, cantan, o voy a decir cantamos, no hay ningún problema. Pero no caer en esa situación. Hace tiempo vi un video de esos cortos que aparecen ahí en las redes, de una señora que se supone que estaba predicando el evangelio en la calle, y lo hacía pues con unos gritos, ¿verdad? Pues con mucha vehemencia, gritando ahí, pues, y pues ella estaba en la calle, pero a la par de ella estaban unas personas de una secta muy conocida, y las personas tenían un rótulo ahí pues promoviendo sus enseñanzas, y la señora esta estaba casi a la par, estaban bien cerca, y en una de esas emociones de su predicación, supuestamente, pues la señora esta, ¿verdad?, predicando que los falsos aquí, no sé qué, y le dio una patada al rótulo que tenían las personas. Así muy enojada y muy, no sé qué adjetivo calificativo darle. Sí, muy irrespetuosa, ¿verdad? Ella levantaba la mano y en la otra mano tenía la Biblia, y con la otra mano le hacía así, ¿qué tal cosa? Pues muy, sí, con mucha vehemencia. Pero va y le da la patada al rótulo de aquellos. Y pues la gente se enojó. Le, señora, por favor, ¿qué está haciendo? Le dijeron, se oye ahí que le dice, señora, ¿qué está haciendo? Entonces eso es a lo que yo me refiero. El evangelio no significa poder de Dios, no significa grito, sino tener una convicción y creer firmemente en lo que Dios puede hacer, y tener la fe, tener la paciencia para esperar lo que le pedimos al Señor. Repito, sin caer en una conducta de religiosidad. Mantenernos firmes, ser fieles a Dios, conocer su palabra. Por eso dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es la luz que nos ilumina. Mucha gente se confunde y dice, pastores, que yo he oído tantos pastores, fíjese que tal pastor dice tal cosa, tal otro dice tal otra, el otro aquello. Usted preste atención a lo que dice la Biblia, lea lo que dice la Biblia, y sepamos discernir, entender lo que la palabra de Dios nos dice. Hace muchos años había un pastor muy criticado de una iglesia muy bendecida, y yo oía que todo el mundo lo criticaba, que tal este pastor aquí, que este pastor allá, y yo me puse a oír las predicaciones de ese hermano. Todo lo que él decía estaba correcto. Yo leía la palabra, todo lo que el hermano predicaba era correcto. Pero había una moda ahí de gente envidiosa criticando al pastor. ¿Qué tal si yo me hubiera ido con la corriente? Ah, sí, ¿qué tal y tal? Sin saber. Y eso lo vamos a ver ahorita, fíjense. Miren, Hechos capítulo 19. Hechos de los Apóstoles. Dice la Biblia.
capítulo 19 y versículo 26, dice la Biblia: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Vamos a poner en perspectiva lo que pasaba acá. Pablo llegó a la ciudad de Éfeso a predicar el evangelio, y había un ídolo, una estatua en forma de mujer que se llamaba Diana, o también le decían Artemisa. Y entonces las personas reverenciaban a este ídolo. Y había pues una gran religiosidad en torno a este ídolo. Y había unos señores que hacían unas estatuillas pequeñas del ídolo Diana, y las vendían. Pues todo el mundo llegaba, adoraban al ídolo y compraban su recuerdito. Lleve su recuerdito de Diana, lléveselo, barato, barato, lléveselo. Entonces tenían el negocio. Llega Pablo a predicar el evangelio con los demás hermanos, a enseñar, dice acá, que no son dioses los que se hacen con las manos. Y dice la Biblia, este que está hablando es una de las personas que vendía los templecillos. Veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo: grande es Diana de los Efesios. Entonces este hombre, que se llamaba Demetrio, el que estaba hablando, era un tal Demetrio, dice la Biblia, efectivamente, le habló a sus socios y les dijo: miren, este Pablo nos está amenazando el negocio, pero no tanto tiene que ver el negocio, sino que la reputación de nuestra diosa Diana se desacredite. Y entonces comenzaron a hacer un gran alboroto, pero lo que quiero que también veamos es esto. Miren lo que dice el versículo 32. Unos pues gritaban una cosa, otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Es lo que digo, la religión confunde. Por eso no debemos dejarnos llevar por lo que la corriente dice, por lo que la gente dice, sino debemos tener nuestras convicciones. Todo comenzó con unas palabras incendiarias de Demetrio. Pablo tenía el evangelio y la verdad, pero las palabras de Demetrio hicieron que la gente se alborotara, y era un gentío. Comenzaron a gritar y después hasta terminan agrediendo a Pablo también y a Silas por esta situación. Y dice que, pero dice, mire, dice, y los más no sabían por qué se habían reunido en el 32. O sea, solo les dijeron: miren, vamos a hacer una protesta. ¿Y de qué? Ustedes vénganse. Vamos a protestar, ustedes griten esto. Y dice que unos gritaban una cosa y otros gritaban otra. Eso es la religión. Y me recuerda a esos escándalos recientes de las iglesias hispanas aquí en Estados Unidos en los últimos años. Ahí hay videos escandalosos de gente haciendo pleito a la hora del culto. Es increíble. Y lamentablemente, para vergüenza nuestra, tienen que ser iglesias hispanas.
yo digo, ¿acaso no tenemos la sensatez suficiente para evitar estas situaciones? Eso pasa cuando hay religiosidad. Por eso los pastores debemos ser valientes. El pastor tiene una gran responsabilidad. Yo entiendo. Nosotros hemos vivido esas situaciones donde la presión de la gente se siente y quieren doblegar al pastor a tomar decisiones que no deben ser tomadas, que no son correctas. El pastor debe mantenerse firme con el poder de Dios para no permitir que la religiosidad vaya a ser un desorden en la iglesia, un escándalo en la iglesia. Esa es la religiosidad. Pero la iglesia de Dios, la verdadera iglesia, debe mantenerse fuera de la religiosidad en el poder de Dios, en el evangelio verdadero. No permitir que, como estas situaciones de Éfeso, permeen la iglesia, que los desórdenes estén ahí, sino mantenerse firmes. Vamos a leer segunda carta de Corintios. Después de Romanos está primera de Corintios y después está segunda de Corintios. Miren lo que dice la Biblia. Capítulo 3, segunda de Corintios. Dice la Biblia, el versículo número 4. Segunda de Corintios, capítulo 3 y versículo 4. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando dice la letra se refiere a la religión. La letra mata, mas el Espíritu vivifica, dice la Biblia. Está haciendo la diferencia Pablo entre la religión y el evangelio verdadero. Cuando dice el Espíritu vivifica, habla del evangelio verdadero. En estos tiempos de convulsión de todas las áreas, de situaciones eclesiásticas, situaciones de salud, como las que ya sabemos, el creyente debe mantenerse firme, no caer en provocaciones, no repetir lo que la multitud repite, como los efesios. Dice, la mayoría no sabía por qué estaban ahí. Si usted está en una iglesia y comienza una calumnia contra de alguien, mire, aléjese de las personas que están calumniando. ¿Quién sabe cuántos inocentes han sido afectados por calumnias? Calumnias del infierno. Situaciones terribles. Y si por cualquier circunstancia su iglesia se ve envuelta en esos escándalos de redes sociales que les encanta estar grabando para ganar seguidores, lo que usted tiene que hacer es irse para su casa. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo? Váyase para su casa. Pero están ahí de metiches, ¿verdad? Para ver, ay, ¿qué va a pasar? ¿Quién fue? ¿Quién dijo? ¿Quién pegó? ¿Quién tiró? Y en uno de esos videos salen unos cristianos diciéndose unas palabrotas, hermanos, con corbata. ¿Qué tal por cuál? ¿Qué tal por cuál? Mire, yo digo, ¿y qué no eran los hermanos que estaban en la iglesia? Ah,
es que no tienen el evangelio. Ellos lo que son religiosos. Eso es. Entonces, ¿nosotros somos cristianos verdaderos o somos religiosos? Pero no podemos ser las dos cosas. Y le voy a decir claramente, la mayoría de gente que está en las iglesias, lamentablemente, son religiosas. La mayoría. Se les nota, se nota. Es terrible, hermano, asusta. Uno ve un montón de templos por todas partes. Uno ve personas, si usted va el domingo en la tarde a un restaurante, ahí está topado de cristianos. ¿Verdad? Hermanos con corbata, ¿verdad? Oh. Quisiera saber yo si de veras tienen una convicción del evangelio, del poder de Dios, o si solamente se ponen corbata porque hoy es domingo. Ya no estamos para perder el tiempo. Cristo viene pronto. Ya comportémonos como cristianos verdaderos, sin religiosidades, como Pablo, como Jesús. Miren, hermanos, el Señor Jesús vino a revolucionar toda la situación religiosa de ese tiempo. Aquellos judíos y fariseos, los maestros de la ley, los escribas, ellos tenían el monopolio ahí de la religiosidad. Pero llega el Hijo de Dios a ponerles un alto, a ponerles un freno y a enseñarles cómo se hacían las cosas. Jesús se fue contra toda la corriente de aquellos. Mire, yo creo que si esa situación hubiera pasado en esta época, fuera igual. El Señor le pondría un alto a todo ese iglesiero que hay de gente religiosa y nos enseñaría cómo son las cosas, cómo deben ser hechas las cosas. Porque la religión está por todas partes y la ceguera, como aquellos, los de Éfeso, estaban ciegos y ni sabían, solo hacían ruido, ni sabían lo que gritaban, cuál era el propósito de aquella manifestación. Así están los cristianos hoy. Le dicen amén a todo. Se alegran con todo. Le creen a todo lo que dicen. Pero debemos, hermanos, tener una convicción personal, individual. Pedir la guianza gloriosa del Espíritu Santo. Y como dije al principio, conocer la palabra. Conozcamos la palabra, conozcamos la palabra. La palabra de Dios, muchos falsos la ocupan para hacer negocio. Hace tiempo salía un programa en la radio, hace años. Y yo oía el programa, más o menos, pues lo oía, voy a ver qué dice este señor. Y decía un par de cosas de la Biblia y ya después se metía a otra cosa. Empezaba a vender su producto. Y mire, esta mañana les traigo mi producto. El evangelio solo era un gancho. La Biblia, su vocabulario religioso solo era un gancho para después meter el producto. Pues que venda todo lo que quiera, pero que deje, que no esté haciendo esa mezcla de ocupar la Biblia para engañar gente. El evangelio es para la salvación de las almas, para dar una esperanza a las personas. Y nosotros como cristianos tenemos que ir madurando, apartando la religiosidad. No es que esté malo alabar a Dios, no está malo, está bien, pero sepamos diferenciar. Y las conductas también. Las conductas que debemos mostrar semejantes a las de Cristo. Y hay que decir no cuando tengamos que decir que no. No le tiene que decir amén a todo.
O es que ¿qué van a decir los demás? Me van a criticar. Que lo critiquen. Pero tenemos que tener una convicción como la del apóstol Pablo. Pablo y Silas, predicando el evangelio verdadero. Dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. La letra mata, pero el espíritu vivifica. A conocer esa diferencia. No caer en los escándalos. Otra vez les digo, no alimente calumnias a nadie, especialmente en los templos, en las iglesias. No alimente calumnias, aléjese, alabe a Dios. Seamos sinceros con Dios, conozcamos la palabra de Dios, seamos valientes, seamos entregados. No vivamos para la gente, vivamos para Dios. Y pues ya no hagamos todos esos ademanes. A la gente les gusta el circo, levantan las manos y cierran los ojos y les encanta desmayarse. Tenga cuidado, se puede golpear, hombre. Seamos sensatos, hagamos la voluntad de Dios. Esto del evangelio es algo serio. No deberíamos prestarnos a todo ese circo que hay en el presente. Eso, yo estoy seguro que la mayoría de esas cosas no agradan a Dios. Estoy seguro de eso. La mayoría de esas cosas. Y si el Señor viniera hoy, otra vez viniera con el látigo para desbaratar los negocios de las iglesias. Se fuera a esas tiendas, ¿verdad?, donde hay camisetas, llaveros y no sé qué, y no sé cuánto, y verá un negocio con el nombre de Cristo, un negocio con la verdad gloriosa de la salvación. Jesús vendría nuevamente con el látigo para echar abajo todos esos negocios. Porque otra vez, en aquel tiempo los judíos hicieron la casa de Dios casa de mercado. Hoy, peor, los gentiles han convertido la casa de Dios en casa de mercado. Pero nosotros, hermanos, seamos como los 7,000 que en el tiempo de Elías no se doblegaron delante de Baal. Seamos como el remanente de los 7,000. Agrademos a Dios. Seamos cristianos sinceros, valientes, responsables, respetuosos de nuestras autoridades eclesiásticas. Hay que respetar a los pastores. No los calumnie. Ore por ellos. Ayude a sus pastores. Porque ellos van a dar cuenta, dice la Biblia, por la iglesia. Ellos han de dar cuenta por lo que Dios les ha dado. Dice Hebreos. Y seamos un apoyo en todos los sentidos. Por lo tanto, hermanos, después de esta meditación, nosotros podemos hacer esa diferencia. Esa diferencia de los que son religiosos y los que son creyentes verdaderos. Amén. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por esta meditación. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por esta palabra que tú has traído, Señor, de la cual estamos aprendiendo. Te pedimos que nos ayudes, Padre Santo, a no caer en las conductas religiosas del presente, sino a ser hijos tuyos, sinceros, a seguir tu ejemplo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Padre, yo te ruego por aquellas personas que se sienten confundidas, que tú les des la guianza, que tú les des la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Señor, que puedan hacer tu voluntad. Las personas que se arrepienten de sus pecados, yo te pido que tú les perdones.
que tú les des una nueva oportunidad. Reprende el engaño de Satanás. Reprende el engaño de la religión. Reprende, Señor, el engaño de los falsos maestros. Abre los ojos de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.